Castilla y León cuenta con los mejores recursos humanos para reforzar la sanidad. 900 estudiantes de enfermería están preparados para dar el salto al mercado laboral en los centros sanitarios de la comunidad. Tienen garantizado el pleno empleo. En Castilla y León hay 8 facultades de enfermería. La pandemia ha demostrado la necesidad de contar más que nunca con estos sanitarios, una profesión de presente y de futuro en la que no existe paro. Conoceremos el caso de Luis Miguel y Elsa, 2 estudiantes por vocación. Sabemos que es una profesión que ahora mismo está en auge, que hace unos años no estaba tan demandada como ahora. Ahora se requiere mucho personal sanitario y ahora con la sexta hora pues está la gente muy agobiada, los profesionales sanitarios en atención primaria no dan abasto. Buenas noches. Hoy el COVID nos vuelve a dejar registros negativos con la incidencia acumulada más alta de toda la pandemia y con un número de fallecidos que no veíamos desde principios del año pasado. Natalia García de la Riva. Concretamente, desde febrero del año pasado no se registraban cifras similares de fallecidos con los 20 que se han notificado hoy en los hospitales de la comunidad. Como decías también, la incidencia acumulada por las nubes con 4.369 casos por 100.000 habitantes. Otro de los datos que también continúa al alza es la tasa de ocupación de camas UCI por pacientes COVID, que ya supera el 31%. Anoche les adelantamos el hallazgo del cadáver y su identidad, pero hasta hoy no se ha hecho oficial. El cuerpo que apareció junto a las vías del tren en un municipio de Ávila era el del joven de 19 años que se accidentó a 15 kilómetros de allí, en Paradinas, Salamanca. La investigación sigue su curso para saber cómo pudo llegar hasta ese punto. Paco Gómez. Una investigación dirigida por el juzgado de Arévalo, pero en todo caso, una vez confirmada la identidad por la necrorreseña, ahora tanto la autopsia como el trabajo de la Guardia Civil se centran en esclarecer las causas del fallecimiento y también una de las principales incógnitas, entender cómo y por qué el joven realizó ese trayecto desde el punto en el que tuvo el accidente con su coche hasta el lugar en el que fue arrollado ayer por la tarde su cuerpo por el tren. Tenemos que dar un margen para que puedan realizar estos trabajos, tanto por la parte forense como de investigación de la Guardia Civil. Castilla y León y las organizaciones agrarias se muestran unidas frente a la PAC. Hoy se han reunido con el presidente de la Junta y con el consejero. Las ayudas europeas al campo serán las mismas que otros años, pero con matices. Elena Rodríguez. Sí, la cantidad a percibir es la esperada similar a la del periodo anterior. Eso sí, la principal novedad es que se producirán trasvases de un tipo de agricultura a otra. Jesús Julio Carnero ha asegurado que esperaban obtener un mayor reconocimiento para los agricultores profesionales. Nosotros hemos estado luchando porque se acentuara más precisamente el reconocimiento de la agricultura profesional y esto no es así, por tanto no puede estar hecha a nuestra medida. Los primeros pingüinos ya están en Valladolid. Es una de las concentraciones moteras de invierno más importantes de Europa. Comienza este fin de semana, pero como ven, los más madrugadores ya han comenzado a acampar en las zonas habilitadas. La cita celebra su 40º aniversario, después de 2 ediciones que fueron suspendidas por la pandemia. 3 años queriendo venir, acabo mi primera vez. Y estupendamente, de momento estupendamente. Cuando venga toda la gente, pues más todavía. Como siempre, suelo llegar el primero. Ya unos 24 años. Sin fallar. Sí, quitando los 2 años que no hemos podido ir. Esta noche comienzan a bajar las temperaturas, por lo que mañana nos levantaremos con heladas en muchos puntos de la comunidad. Las nieblas matinales darán paso a un día soleado y frío. Castilla y León es un referente nacional en educación sanitaria. Todas las provincias, salvo Segovia, tienen facultad de enfermería y este año saldrán de ellas 900 estudiantes que se incorporarán al mercado laboral. Tienen el puesto de trabajo asegurado. La pandemia ha demostrado la valía y la necesidad de este colectivo, movido casi siempre por la vocación. A estudiar enfermería muchos llegan por vocación o tradición. Mi familia somos familia de sanitarios. Pero otros tantos porque es una carrera que garantiza trabajo para los más de 900 graduados que salen cada año de las facultades de Castilla y León. Es una profesión que ahora mismo está en auge, que hace unos años no estaba tan demandada como ahora. Ahora se requiere mucho personal sanitario
y ahora con la sexta hora pues está la gente muy agobiada, los profesionales sanitarios en atención primaria no dan abasto. Casi pleno empleo en un sector que ahora necesita una contratación extra provocada por la vacunación y el aumento de las pruebas diagnósticas. Nosotros nunca hemos tenido problemas de demanda, pero bien es cierto que este año la demanda ha subido de forma exponencial. Tal es la demanda que existe cierta puja y muchos de los que se han formado aquí terminan trabajando fuera. Es fácil movernos a otros sitios en los que nos dan un contrato más largo y hay una fidelidad. Aprovechando la coyuntura, el Colegio de Enfermería y las facultades recuperan una vieja propuesta de cambio de sistema y aumento de ratios. Supondría aumentar el número de enfermeras en atención primaria y en los centros de mayores. Si aumentamos las ratios, entonces sí, habría que ver de qué manera el sistema educativo da respuesta a esa necesidad. La Unión Europea recomienda 8 enfermeras por cada 1000 habitantes y en España estamos en 5,4. Personal sanitario clave en esta lucha contra el COVID que vuelve a dejarnos en esta jornada datos elevados en Castilla y León. 20 personas han fallecido en las últimas 24 horas, más de 200 en España. El coronavirus se ha cobrado la vida ya de 12.000 personas en la región desde que comenzó la pandemia. León es una de las provincias más afectadas. Natalia García de la Riva. Así es, León vuelve a registrar la cifra más alta de fallecidos, con 4 de los 20 que se han notificado hoy en los hospitales de la comunidad autónoma, una cifra que no se veía desde el mes de febrero del año pasado. Como decías, en total 12.089 fallecidos en la comunidad, 2.325 de ellos aquí en la provincia de León. La variante Omicron es más contagiosa, pero a priori es menos agresiva, aunque el elevado número de casos está haciendo que también aumente el número de fallecidos. Y es que hoy hemos batido récord también en incidencia acumulada, con 4.369 casos por 100.000 habitantes. La incidencia del coronavirus en Castilla y León escala hasta los 4.369 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que también se dispara, como pueden ver, en la curva. La ocupación en las UCI de enfermos COVID está más contenida. El 16 de diciembre era del 23% y ahora está en el umbral de los 30%. Hoy es Palencia la provincia peor situada en este sentido. Alba Míguez. Sí, la ocupación en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Río Carrión sigue siendo la más alta de Castilla y León un día más. Ahora mismo hay 10 pacientes ingresados, lo que supone que el 43% de las camas está ocupada con pacientes con COVID. Y mientras la presión en la UCI se mantiene, la situación en la calle continúa descontrolada. Crece la incidencia día tras día. De hecho, es la única provincia de la comunidad que supera los 5.000 casos por cada 100.000 habitantes. En concreto, 5.171. Solo en los últimos 2 días en Palencia han fallecido 4 personas por COVID. Les hablamos ahora del consejero de Sanidad de la Junta, que considera que la ley de consultorios que ha propuesto Alfonso Fernández Mañueco va a servir para dotar de medios al mundo rural. Así lo dijo anoche en el programa Cuestión de Prioridades, en el que volvió a descartar restricciones nuevas en Castilla y León en este momento de la pandemia. El consejero de Sanidad defiende la ley de consultorios del medio rural prometida por el PP. La ley lo que puede producir puede darnos un paraguas, puede ser una herramienta que permita destinar recursos, en este caso al medio rural y en este caso a la sanidad rural. Evidentemente no hay médicos, está claro, ¿no? Nos faltan médicos, nos faltan más de 300 médicos ahora mismo de familia. Alejandro Vázquez reconoce el cansancio del personal sanitario ante la carga de trabajo que afronta desde hace 2 años. Hay que comprender que la situación pues no da mucho más de sí. Cree que el Gobierno central debería haber controlado los precios de los test de antígenos hace semanas. Realmente llega tarde, habría sido mucho mejor hacerlo antes de Navidad. Realmente el consumo de test durante la Navidad ha sido muy importante en España. Defiende que la Junta no adoptara más restricciones como pidió el comité de expertos. No tenemos nada claro que el tipo de medidas de restricción propuestas hubieran tenido un efecto enormemente favorable. Y por ahora descarta limitaciones en Castilla y León. En este momento no, la pandemia evoluciona y hay que evolucionar con la pandemia. La situación ahora no es igual a la de hace un año. Afirma que las aulas son seguras ante la vuelta a las clases de ayer tras las vacaciones. Y sobre la vacunación infantil... Hasta la semana que viene, que nos han prometido una nueva remesa, no llegaremos a tener una primera cobertura. Con la remesa que llegó ayer se han recibido 110.000 dosis, por lo que hay que esperar a ese nuevo envío para poder administrar el primer pinchazo a la totalidad de los 138.000 niños de entre 5 y 11 años de Castilla y León.
Muy importante para detectar los casos están siendo las unidades móviles que ha habilitado la Junta para realizar cribados masivos. En una semana se han hecho casi 30.000 pruebas y un 28% de los pacientes que se han sometido a los test han dado positivo. Por provincias, León encabeza la lista con casi 9.000 pruebas, seguida de Burgos y de Ávila. Sí, además yo me hice un test en casa ayer porque notaba unas cosas y tal y di positivo allí. Entonces, pues a ver, aquí si lo confirman o aquel fue negativo. Llevo una semana con un catarro de la leche y ayer me metió un toque muy fuerte que me quedé frío y llamé a la consulta y me dijeron que viniera a hacerlo. Tengo un catarro de pecho grande y digo, bueno, pues voy a ver porque llevo ya unos días y por si acaso. Para estar seguros. Claro, solamente porque cada uno tiene un poco de toxina y un poco tal, bueno, y luego la relación con compañeros que lo han tenido. No, ninguno, de momento ninguno. Son imágenes de Zamora, donde han vacunado durante el día de hoy a los nacidos en 1972 con la tercera dosis. La vacunación de refuerzo está siendo también muy importante para aumentar la inmunidad en los ciudadanos. La última franja de edad autorizada por el Ministerio es precisamente esta, la de 40 a 50 años. Se espera que durante este mes de enero estén vacunados todos los convocados. Estaba deseando vacunarme, deseandito. Porque es un riesgo estar sin ella. No es solo por mí, sino por la gente que vive alrededor de mí. Que luego no lo pillemos, pues es mala suerte, esto es como una lotería, al que le toca, le toca. Y en Segovia se prepara el cambio de vacunódromo. El 21 de enero será el último día que se utilice para este fin el pabellón Pedro Delgado. Ya se prepara la nueva ubicación, será en el garaje de la biblioteca. El acuerdo con el Ayuntamiento de Segovia para la utilización del pabellón deportivo Pedro Delgado finaliza el próximo día 21 y ya hay alternativa como vacunódromo en Segovia. Será este lugar en que nos encontramos, el aparcamiento subterráneo de la Biblioteca Pública de la ciudad. Se va a utilizar parte del aparcamiento en el que ya se realizan obras de adaptación para acoger hasta 10 boxes de vacunación, además de sala de espera. Es necesario mejorar la ventilación, la iluminación, instalar una red de datos, así como equipos de calefacción. El Gobierno central ha reiterado su intención de intervenir el precio de los antígenos, aunque continúa descartando que se vendan en los supermercados, como ocurre en otros países europeos. Moncloa ha iniciado ya los trámites que estudiará una comisión interministerial pasado mañana. Que ya está convocada, de hecho, para el próximo jueves. Existe una comisión interministerial que fijará el precio máximo de venta de estos test de autodiagnóstico. Hemos seguido los pasos del sentido común, de primero, si no tuviéramos garantizado el suministro, no se podrían haber bajado los precios. Hemos garantizado el suministro y ahora bajamos precios. Una decisión, la de intervenir los precios, que no comparte el Partido Popular. Hoy el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, le ha dicho esto a Pedro Sánchez. Le pedimos a Sánchez que por favor no haga con el precio de los test de antígenos lo mismo que ha hecho con el precio de la luz, que es decirnos que dentro de una fecha conseguirá reducir el precio de los test de antígenos, como intentó decirnos que a final de 2021 pagaríamos todos lo mismo que en 2018, y es una tomadura de pelo. Un último apunte en la información del COVID. La Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado sobre el futuro de la pandemia. La previsión es que los contagios continúen en aumento. Calculan que en los próximos 2 meses la mitad de la población en Europa estará contagiada por Omicron. Es la cepa más contagiosa, aunque no sea la más letal. Según el Instituto Carlos III, en 2 semanas en España se han detectado más casos de reinfección que durante toda la pandemia. The Institute for Health Metrics and Evaluation. El Instituto de Métrica de la Salud pronostica que más del 50% de la población en Europa estará infectada con Omicron en las próximas 6 u 8 semanas. Lo que se ha estudiado confirma que Omicron es extremadamente contagiosa incluso entre los vacunados y los infectados. El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha hecho un llamamiento urgente. La situación de la pandemia ha complicado las donaciones y ha dejado en nivel rojo sus reservas de plaquetas y de sangre tipo 0 negativo. Ya se han habilitado puntos de donación por toda la comunidad.
El nivel de las reservas de sangre de Castilla y León es crítico. El número de donantes ha disminuido tanto que el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de la comunidad se ha visto obligado a realizar un llamamiento urgente a donantes de sangre tipo 0 negativo, que ahora mismo se encuentra en nivel rojo. Además, también se han agotado las reservas de plaquetas utilizadas para tratamientos a pacientes con cáncer o infecciones severas. Ya se han habilitado puntos adicionales de donación por toda la comunidad, que se suman a los habituales de cada localidad. Además, también están en niveles bajos los niveles de sangre A positivo, A negativo y 0 positivo. La Junta de Castilla y León y el sector agrario van de la mano en torno a sus reivindicaciones sobre la PAC. Hoy el presidente Mañueco y el consejero de Agricultura se han reunido con las OPAs. Las ayudas europeas se mantienen, no bajarán su cuantía, aunque se van a repartir de otra manera. Elena Rodríguez. Sí, el consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero, ha asegurado que se han conseguido importantes mejoras con esta nueva PAC, pese a que no se puede decir a que es una PAC a la medida de la comunidad. Castilla y León quería conseguir un mayor reconocimiento para el agricultor profesional, pero finalmente no se ha logrado. En todo caso, y por poner un ejemplo, lo encontramos en el capítulo de ganadería extensiva. Ahí sí que se ha conseguido un logro importante: mantener su estatus y que no se vean perjudicadas frente a otras ganaderías extensivas del resto de España, algo que se veía complicado al inicio de la negociación. Castilla y León no pierde dinero con la nueva PAC. La comunidad logra mantener para los próximos 4 años una financiación similar a la del periodo anterior, más de 800 millones de euros anuales repartidos entre más de 60.000 beneficiarios. A pesar de estos mayores requisitos medioambientales, en el proceso de negociación, Castilla y León ha conseguido, fruto de ese empuje que hemos realizado todos, importantes mejoras. Aunque en el reparto de ayudas algunos tipos de agricultura y ganadería saldrán más beneficiados que otros, según la Junta, que reconoce que no se ha conseguido una PAC a la medida de Castilla y León. Nosotros hemos estado luchando porque se acentuara más precisamente el reconocimiento de la agricultura profesional, y esto no es así, por tanto no puede estar hecha a nuestra medida. La negociación del plan estratégico, analizado ahora por la Comisión Europea, ha sido exigente entre comunidades y gobierno para no perjudicar a la ganadería extensiva de Castilla y León. Eso es lo que hemos trabajado y lo que hemos conseguido. Por tanto, nuestra ganadería extensiva no se va a ver perjudicada. Mantiene su estatus en la próxima PAC, vigente hasta 2027, y no se verá afectada ni en el pago inicial ni respecto a otras ganaderías extensivas del país. Mientras tanto, sigue la polémica por las declaraciones de Alberto Garzón sobre las macrogranjas. Hoy se ha reunido el Consejo de Ministros y la portavoz del Gobierno no ha querido valorar el futuro del ministro de Consumo, David Aragonés. Sí, y lo que sí que ha hecho la portavoz del Ejecutivo ha sido respaldar la actuación de Luis Planas al frente del Ministerio de Agricultura, y considera que el Gobierno ha mostrado un compromiso inequívoco y total con el sector ganadero, al que ha calificado de excepcional y que cumple con los estándares de calidad. Considera Isabel Rodríguez que se trata de una polémica generada por la oposición, y ya respecto al coste político que pueda tener o no para el ministro Garzón, dice que de momento la salud del Gobierno de coalición es buena y que se plasma todos los días en el BOE. Reiterar el compromiso del Gobierno con el sector ganadero en nuestro país. Un compromiso que es inequívoco, un compromiso que es claro y que es total. Y creo que el resto no contribuye a la puesta en valor de un sector del que todos nos sentimos orgullosos y que además contribuye de manera muy importante al Producto Interior Bruto de nuestro país. Mientras, el Partido Popular ha presentado en el Congreso una proposición para reprobar al ministro Garzón. Los populares han reprochado hoy al líder del PSOE, Luis Tudanca, que quiera echar la culpa de la polémica al PP de Castilla y León. Decir que la culpa de las palabras de Garzón en relación con nuestra ganadería la tenía el PP y se quedó tan ancho. ¿Queremos eso de verdad en el futuro de nuestra comunidad autónoma? ¿Queremos que cuando se ataca a nuestros ganaderos con la carne, con el lobo, a nuestros remolacheros con el azúcar, sencillamente el Gobierno de Castilla y León mire para otro lado, disimule o intente tapar las vergüenzas?
Era la hipótesis más probable y esta mañana se ha confirmado tras la autopsia. El cadáver que apareció ayer junto a las vías del tren en Gimialcón, Ávila, era el del joven que tuvo un accidente a 15 kilómetros de allí, en la localidad salmantina de Paradinas. Quedan, sin embargo, muchas incógnitas todavía. Paco Gómez. Sí, será una investigación laboriosa, muy posiblemente larga, centrada en primer lugar en conocer las circunstancias de la muerte, saber si el joven había fallecido o no cuando ayer su cuerpo fue arrollado por el tren. Después tratar de comprender por qué dejó abandonado el coche tras sufrir ese siniestro y desde luego cómo y por qué realizó ese larguísimo trayecto, posiblemente a pie, desde ese lugar hasta la vía del tren. La alarma saltaba el domingo cuando Iván no llegó a casa después de trabajar. Era camarero en el pueblo de su familia. Su padre había estado con él esa misma noche. Había salido de casa sin móvil, sin dinero y sin documentación. A las 6 de la mañana su coche fue encontrado en muy mal estado. Estaba en la carretera que une Paradinas, donde él trabajaba, con Peñaranda, donde residía. No había rastro del conductor. El coche estaba en unas condiciones muy deterioradas. Por eso lo primero que se hizo fue conectar con hospitales y con centros de salud para ver si había acudido para ser asistido. Pero no fue así. 200 personas participaron en la búsqueda para encontrar al joven de 19 años, hasta que este lunes al anochecer encontraban un cuerpo que finalmente era el de Iván. Aproximadamente las 6 de la tarde, cuando el conductor de ese tren que hace la vía de Salamanca-Madrid, pues comunicó que había un cuerpo en la vía. Fue en este punto, a unos 10 kilómetros de donde se halló el vehículo siniestrado. A pie se tardaría unas 2 horas. El terreno es complicado. Habría que caminar campo a través y por caminos, incluso cruzar la localidad de Gimialcón y una autovía. Está trabajando la Guardia Civil, todos los equipos, en esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este fallecimiento y ahora tenemos que dar un margen. El caso está en manos del juzgado de Arévalo. En 2021 murieron 92 personas por siniestros en las carreteras de Castilla y León. El 20% de los fallecidos no usaba el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Además, la cifra de peatones muertos en autovías o carreteras convencionales ha aumentado a 11,9 de ellos, a 11, 9 de ellos en carreteras de alta capacidad. Y estos 9 peatones que fallecieron en las vías de alta capacidad, 7 eran cuando bajaban y subían porque habían tenido una avería o por algún problema técnico y estaban parados y ha sido cuando se ha producido el fallecimiento. Son muchas, con lo cual cuando se tiene una avería lo que hay que intentar es no salir nunca a la calzada. Les hablamos ahora de la plataforma logística de Torneros, en León, que nació para dinamizar la economía de la comarca muy castigada por la pérdida de industria y la despoblación. Ahora cobra impulso de nuevo al iniciar el Gobierno el trámite ambiental del proyecto de urbanización. Son 198 hectáreas de terreno y más de 170 parcelas industriales con una inversión de 13 millones de euros. Desde el día 4 de octubre, la Junta de Castilla y León tiene encima de la mesa, el señor Suárez Quiñones tiene encima de su mesa la solicitud necesaria, el trámite preceptivo que tiene que ver con la declaración de impacto ambiental para que continúe el proyecto y la tramitación del proyecto de ejecución de la misma. Luis Tudanca ha vuelto a apostar hoy por descentralizar centros directivos e instituciones de la comunidad como uno de los remedios contra la despoblación. El candidato del PSOE a la Junta ha explicado en Soria que si gobierna en Castilla y León presentará el proyecto en un plazo de 1 año. Vamos a llevar en el programa electoral, mi compromiso es que en 1 año vamos a hacer un proyecto consensuado con los agentes políticos y sociales de esta comunidad, también con las entidades locales, para la descentralización de centros directivos y de instituciones de nuestra comunidad, también aquí, también en Soria, pero en otras provincias. Es que es otro modelo de comunidad, es un modelo que cree que hay que descentralizar, que hay que reducir los desequilibrios. Serán las primeras elecciones anticipadas de la comunidad y además en solitario, y eso supondrá, remarca el Ejecutivo, una mayor coordinación. Tendrán además lugar durante la pandemia, por lo que también van a incluir un protocolo COVID. Así se lo ha trasladado el consejero de la Presidencia a todos los delegados y secretarios territoriales en la primera de las reuniones de coordinación de estas elecciones. Ángel Ibáñez les ha informado de los aspectos logísticos, del material electoral y de kits de voto accesible que se van a poner a disposición de las personas con discapacidad.
A las 12 de la noche concluía el plazo para la presentación de candidaturas a las elecciones del 13 de febrero y de nuevo, como ya ocurrió en 2019, hay variedad de candidaturas para elegir. Hasta 27 hubo en las elecciones de 2019. Coalición por el Bierzo ya se presentó hace 2 años. Ahora repite junto con El Bierzo Existe para reclamar, sobre todo, que se corrijan el déficit sanitario y de infraestructuras. Nuevos son en esta campaña la vía burgalesa España vaciada, aunque con caras ya conocidas de Ciudadanos, UPyD o Imagina. Como proyectos prioritarios quieren priorizar la construcción del nuevo hospital de Aranda de Duero y la autovía de las Merindades. Avanza además el resto de los plazos. Hasta el 3 de febrero se podrá solicitar el voto por correo. Hasta el momento 3.200 castellanos y leoneses lo han solicitado. La coincidencia de estas elecciones con la pandemia podría aumentar este voto a distancia. En los últimos comicios celebrados, los de la Comunidad de Madrid, la cifra del voto por correo aumentó un 41%. Para los 160.000 residentes en el extranjero, el plazo para inscribirse para poder votar termina el próximo sábado, 15 de enero. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha fallecido esta madrugada en un hospital de Aviano, en Italia. Tenía 65 años y tuvo que ser ingresado un día después de Navidad por problemas en su sistema inmunitario. Era periodista y desarrolló su carrera en la política, que culminó como presidente de la Eurocámara en 2019. Su mandato expiraba dentro de un mes. El Centro Médico de la Universidad de Maryland, en Baltimore, Estados Unidos, ha realizado con éxito y por primera vez en la historia el trasplante a un hombre de un corazón de cerdo modificado genéticamente. La intervención, que duró 8 horas, ha marcado un hito en la medicina. Tuvo lugar el pasado viernes. 4 días después, el órgano mantiene con vida al receptor, un trabajador de mantenimiento de 57 años llamado David Bennett. La edición número 22 del certamen de pintura Acor ha premiado el trabajo de una bilbaína, Ana Riaño Olavarri. Además, ha reconocido con una mención especial la obra del vallisoletano Marcos Gutiérrez Morquecho, entre 500 obras presentadas. Esta que van a ver es la ganadora, una original reflexión sobre las redes sociales a modo de supuesta captura de Facebook en el siglo XVIII francés. Y esta otra es la mención especial titulada Nostalgia, de autor vallisoletano. La cuantía del premio Acor sube en esta edición a 9.000 euros. El jurado del certamen ha valorado la originalidad y el mensaje femenino de la obra ganadora. Está hablando de una colega, de Madame Michel Lebrun, que es una de las grandes artistas del XVIII, cómo se reconoce la importancia de su pintura, de su mensaje. Eso nos ha interesado especialmente, y a mí desde luego como mujer, claro. Poco más de 8.000 personas durmieron el año pasado en el albergue de peregrinos de Burgos desde que reabrió en junio, un 70% menos que en 2019. A pesar de la pandemia, más de la mitad, el 67%, fueron extranjeros. 8.058 peregrinos pernoctaron el pasado 2021 en el albergue de Burgos. El 64% fueron hombres y el 93% llegó andando. Solo 532 hicieron el camino en bicicleta. La cifra total, 8.058, es muy superior a la de 2020, cuando se registraron 1.850 pernoctaciones, pero muy inferior a la de los años previos a la pandemia, cuando solía superar las 30.000. Tenemos que tener en cuenta que el albergue estuvo cerrado durante los 5 primeros meses del año y que abrió con restricciones de aforo en junio. El descenso de las pernoctaciones se notó especialmente entre los peregrinos extranjeros. En 2019 durmieron en nuestra ciudad más de 22.500 y el año pasado lo hicieron menos de 5.500. Aún así, representaron el 67% de las pernoctaciones. Más de 2.500 llegaron desde Francia e Italia y dentro de nuestras fronteras predominaron los peregrinos catalanes y valencianos. La mayoría eligió para su aventura los meses de verano, julio, agosto y septiembre. En las instalaciones de la antigua hípica militar de Valladolid ya se respira ambiente pingüinero. Son muchos los que se han adelantado a las fechas oficiales y ya disfrutan de la concentración motera. Llegan desde distintos puntos. Vengo de Arganda del Rey, pero he pasado primero por Cantalejo. Pues yo soy de aquí, de Valladolid. De Málaga. Algunos son veteranos, otros llegan por primera vez a Valladolid y todos tienen un denominador común. No les falta su particular hoguera. Traemos parrilla, traemos pasadar
pues traemos todo lo que necesitamos. Preparamos la tienda y venimos preparados con todo. Llegan en grupos, pero también en solitario, y no importa porque juntos forman una gran familia. Nos conocemos a través de las redes, a través de internet, y hemos quedado este año. Hay muy buen ambiente, desde luego, de hermandad. Y se sienten seguros. La organización y el ayuntamiento se ha preocupado de tener las instalaciones fabulosas. Bien, no, muy bien preparado, con toda la seguridad del mundo. O sea que, más que el Parlamento. A pesar del frío que dicen que da vitalidad. Pingüinos que van a pasar aún más frío a partir de esta noche y durante todo el fin de semana. Nosotros nos vamos, pero les dejamos muy bien acompañados con nuestro compañero de deportes, Fernando Escudero. Después no se pierdan una nueva edición de Cuestión de Prioridades con José Luis Martín. Pasen una feliz noche. Adiós.